Muy buenas tardes nuevamente con todos, estimados asistentes. Sean bienvenidos nuevamente a otro seminario web de Molinos y Cía Fertilizantes. Mi nombre es Diego Muñoz y soy coordinador nacional del área comercial. Y en nombre de la empresa les queremos dar la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Este seminario del día de hoy está titulado como fertilización del cultivo de maíz en condiciones de la selva peruana y estará a cargo de dos expositores como son el magíster José Miguel Mesa Fernández, quien es consultor Mosaic para Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, que es de Colombia, y el magíster Edgardo La Luna Gutiérrez, quien es gerente técnico de Molinos y Cía Fertilizantes. Antes de continuar con las siguientes diapositivas, les quiero comentar que si tienen consultas o preguntas, los que están en la plataforma de Zoom pueden dejar sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas y los que están conectados desde Facebook en los comentarios. Molinos y Cía es una empresa 100% peruana dedicada a la importación y comercialización de fertilizantes de alta calidad. Contamos con una amplia variedad de fertilizantes, los cuales están agrupados en 4 líneas. Tenemos los genéricos, las mezclas Molimax, los solubles y los foliares. Asimismo, contamos con 7 sucursales a nivel nacional para atender las necesidades de nuestros clientes, agroindustrias y productores en todo el territorio peruano. En pantalla pueden ver un ejemplo de una importación de fertilizantes. En este caso estamos viendo la importación de urea que ha llegado al puerto del Callao. Todos los fertilizantes que Molinos importa son fertilizantes de alta calidad, lo cual garantizamos. Y estos fertilizantes, luego de ser importados, llegados al puerto, se trasladan a nuestros almacenes para luego ser embolsados y ser distribuidos a través de toda nuestra red de distribuidores a nivel nacional. Molinos y Cía es una empresa que provee fertilizantes de alta calidad. En pantalla pueden ver ustedes algunos de nuestros principales proveedores como Haifa, que es de Israel, Mosaic, que es de Estados Unidos, Advancix de Estados Unidos, Tessenderlo de Bélgica, Campotex de Canadá e Inofos de México. A continuación presentaré a nuestro primer expositor, el magíster José Miguel Mesa Fernández, quien es consultor Mosaic para Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Colombia, de sede de Bogotá, y de esta misma casa obtuvo el grado de magíster en Ciencias Agrarias con énfasis en suelos y aguas. Durante 3 años se desempeñó como asistente e investigador en proyectos productivos de frutales y flores. También se desempeñó como docente auxiliar en la asignatura de suelos para estudiantes de zootecnia de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, en sede de Bogotá. Ha sido ponente en seminarios y congresos internacionales, autor y coautor de artículos y capítulos de libros publicitados en sociedades científicas y desde más de 7 años es consultor en temas relacionados con nutrición de cultivos, venta y posicionamiento de productos de high performance en el norte de Latinoamérica. Don José, muy buenas tardes, bienvenido. Por favor, ahí está, si enciende su cámara y su micro, por favor, para confirmar que se le escuche. Gracias, Diego. Buenas tardes y buenas tardes también a todas las personas que se conectan a esta hora, que aceptaron la invitación de Molinos y Mosaic eh, para escucharnos hablar y también para dejarnos sus inquietudes, sus dudas con respecto a la fertilización y el cultivo del maíz. Y bueno, gracias por la invitación. Voy entonces a compartir mi pantalla. Vamos a ver si la ven. Sí, correcto, ingeniero. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, seguramente buena parte de las personas que nos acompañan ya han asistido a algunas otras capacitaciones de molinos. En esta ocasión, pues vamos a tocar la fertilización y cultivo del maíz. Y la idea, pues, es que ustedes se lleven algunas ideas, algunos conceptos, algunas dudas, ¿no?
de qué pueden mejorar o qué están haciendo bien o cómo pueden mejorar su sistema de producción de maíz. En mi caso, yo les voy a hablar del manejo para altos rendimientos y esto básicamente está fundamentado en que se han encontrado que hay ciertos, digamos, factores de manejo que son muy importantes para el maíz y que en la gran mayoría de lugares no se manejan correctamente. Los vamos a enumerar y los vamos a desarrollar uno por uno. Estos son, bueno, vamos a hablar de los factores y por qué limitan el rendimiento. Vamos a hablar de unos factores que son controlables, o es decir, que son parte, digamos, del sistema de producción, y otros que son incontrolables, que son como básicamente el clima, ¿no? Condiciones que están presentes en el medio y que nos queda difícil cambiar. Vamos a hablar de esos factores que son muy importantes y donde se puede explicar buena parte del rendimiento. Uno es el manejo del clima, ¿sí? La densidad de siembra es muy importante, la cantidad de plantas que finalmente tenemos en una área. La labranza, ¿sí? Cómo hacemos un manejo del suelo. La incorporación de residuos, el manejo de los suelos, una nutrición suficiente balanceada, fuentes idóneas y pues al final vamos a hablar de buenas experiencias de fertilización que tenemos nosotros como productores de fertilizantes. Rápidamente para comenzar, mencionarles que Mosaic, pues que es la empresa a la cual yo represento, es una empresa que tiene presencia en todo el mundo. Tenemos las plantas principalmente en Estados Unidos, como mencionaba Diego, y en Canadá para el caso del potasio. Y pues tenemos distribución directa en algunos países, en los países más grandes como es Brasil, en China, en India, en Canadá, en Estados Unidos y en los demás a través de distribuidores como es el caso de Molinos en el Perú, ¿no? Siendo Molinos pues una empresa independiente y capital peruano, Molinos es quien, digamos, se abastece a partir de los productos que nosotros generamos. Rápidamente, tiene las oficinas en Minnesota y en Tampa, y también en el estado de Nuevo México, donde sale un producto que se llama sulfamado Cayman, que seguramente se lo han escuchado, y también el muriato o el cloruro potasio que viene de Canadá. Ya para comenzar, pues bueno, mencionar que, digamos, el crecimiento del maíz es fruto de brindarle condiciones adecuadas, ¿no? Es fruto de tener un buen material, de tener las condiciones para que la planta pueda aprovechar los nutrientes que están en el suelo, para que pueda aprovechar toda la energía que recibe el sol, para que pueda tomar todo el CO2 que está presente, ¿no? En el aire que respiramos en el ambiente y pues con una adecuada oferta hídrica, ¿no? Entonces la idea es mirar en todo ese juego de componentes cómo hacemos para que finalmente la planta pueda aprovecharlos y pueda poner a funcionar, ¿no? Su maquinita, que es la de producción de carbohidratos, puede acumularlos y pues finalmente hacer de eso nuestro negocio, ¿no? Básicamente en torno a eso vamos a hablar y nos vamos a enfocar hacia el final un poco más en los nutrientes, ¿no? Y en el manejo del suelo y en las fuentes también para colocarlos. Les mencionaba que hay ciertos factores que se han encontrado que son muy importantes para el manejo del maíz y en los cuales se explica buena parte de la brecha de rendimientos que se encuentra en algunos países, en la mayoría, y los vamos a revisar uno por uno. Uno de ellos es el clima, y es que no se está seleccionando correctamente la época de siembra, ¿sí? Hay unos factores ambientales que conducen al mejor desempeño del material de siembra, y cuando hacemos una época inadecuada, digamos, en siembra, pues se están dejando aprovechar, ¿no? Tanto la luz, la temperatura, de pronto la ausencia o la falta de humedad. Otro factor muy importante es el tema de nutrición, y es que en las zonas de alta lluviosidad o de alta pluviometría, como es, por ejemplo, la selva del Perú, ¿no? Toda esa zona de Ucayali, de San Martín, toda esa zona, pues son suelos muy pobres, entonces la nutrición es muy importante. También el material de siembra, y es que pues hay híbridos, hay materiales mejorados que están hechos para sacarle el mayor provecho, ¿no? A las condiciones del suelo o a algunos limitantes del medio, entonces, y además que tienen un vigor, ¿no? Distinto a otros materiales, entonces hay que mirar cuál es el material de siembra.
Las enmiendas, y en este caso el mejoramiento del suelo, es muy importante porque ustedes saben que estamos trabajando sobre los suelos ácidos, suelos pobres, con alto aluminio y demás, lo vamos a hablar. También la densidad de población es muy importante, y es que en los países donde se han incrementado rendimientos, buena parte está explicado por el aumento de unidades productivas, es decir, por el aumento de plantas por hectárea. El tema de la labranza, y es que se tiene que preparar correctamente los suelos. Sabemos que hay suelos donde hay acumulación de algunos elementos tóxicos, entonces tiene que prepararse de forma adecuada. La incorporación de residuos aquí también es muy importante para mejorar la consistencia del suelo, la agregación, ¿no? Para estimular toda la microbiota y demás, y entonces es muy importante. Y hay otros factores que vamos a ver, como el manejo del cultivo anterior, ¿no? Eso también es importante, estos residuos son importantes. Vamos a ver rápidamente la influencia del clima, porque la planta pues responde, ¿no?, fisiológicamente a las condiciones en las que está creciendo. Algo importante para mencionar es que nosotros creemos que el fotoperiodo es importante, es decir, la duración de luz en el día, y que por eso los países que están en zonas templadas finalmente terminan produciendo más. Y lo que se ha encontrado es que en realidad hay otros factores que son más importantes, como por ejemplo la temperatura y la radiación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando, por ejemplo, hablando de la temperatura, cuando la temperatura está muy baja, pues todo el desarrollo se retrasa, ¿sí? Es decir, la cantidad de energía que está recibiendo la planta a partir de la temperatura y todas las reacciones que demandan energía, cuando hay menos temperatura, se retrasan, se hacen más lentas. Por eso es que pues, los maíces de la sierra se demoran hasta 200 días o más, ¿no? Mientras que en las zonas más cálidas, ¿no? La zona selva, pues se demoran menos, los 120 días, alrededor de los 4 meses, ¿no? Cuando se pasa de los 30 días, aquí ya pasa lo contrario, es que hay demasiada, ¿no?, demasiada energía, y la planta tiene que transpirar, tiene que disipar energía para mantenerse fisiológicamente activa, ¿no? Entonces la fotosíntesis se viene abajo, así como se ve acá. No sé si están viendo mi puntero, lo voy a colocar aquí ya. La fotosíntesis se disminuye y aumenta la respiración. Por ende, al final, digamos, la cantidad de CO2 fijado va a ser mucho menor. Entonces, es muy importante tener presente eso, ¿no? Que la temperatura es un factor muy importante, así como la radiación y como la humedad del suelo, ¿no? Como la pluviometría. Y eso es lo que les voy a mostrar en esta gráfica, ¿sí? Es muy importante seleccionar en la época de siembra, porque le estamos apostando a la mejor oferta hídrica, la mejor oferta climática. Entonces aquí estos son reportes de varias estaciones en digamos, en toda la zona selva del Perú, y también algunas del Ecuador. Y pues básicamente, por ejemplo, esta que es cerca, digamos, aquí a Ucayali, se ve pues que hay un régimen, ¿no?, de lluvias básicamente monomodal, donde en los meses de abril y mayo disminuye un poco la humedad, y pues ese es un momento, digamos, propicio, ¿no? Teniendo algo de humedad todavía de la época de lluvias que se está terminando, poder aprovechar esa humedad, ¿sí? De pronto algunas zonas donde son zonas de inundación y demás, donde baja un poco la humedad, aprovechar, digamos, toda esa radiación que se viene en esos meses siguientes, y pues teniendo esa humedad en el suelo, al final, antes de que comience nuevamente la época de lluvias, pues haber hecho la cosecha, ¿no? Y aprovechando este valle donde tenemos la mayor cantidad de radiación, ¿no? Entonces, el momento de siembra también es muy importante, porque eso determina buena parte, digamos, del potencial de rendimiento. Entonces, en eso es muy importante también tener presente el régimen pluviométrico, ¿no? Cómo se da la distribución de las lluvias. Otro tema muy, muy importante, que explica también buena parte del rendimiento, es el tema de la densidad de plantas, y es que en los países donde se han incrementado los rendimientos, en buena parte también está explicado por la cantidad de plantas que se tienen. Entonces, por ejemplo, en las zonas templadas, hasta los años 80, se tenían alrededor de 50.000, 40.000 plantas por hectárea, es decir, 4 a 5
semillas por metro cuadrado y una distancia de 25 a 20 centímetros entre plantas, ¿sí? Y más o menos 70, 80 entre surcos. Eso se fue cambiando, se fueron metiendo más plantas, ya hacia los 90 se tenían 60, 70 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Alrededor de 60.000, 70.000 plantas. Y actualmente se trabajan 80 a 90.000 plantas, incluso hasta 100.000 plantas o más. Entonces es algo que se puede hacer, algo que se puede lograr. Y pues es cuestión, digamos, de manejar todos los factores, ¿no? Todos los factores adicionales, ¿sí? Si se hace digamos, una selección correcta del momento de siembra, si se selecciona un material adecuado, si se hace una aplicación, digamos, temprana, ¿no? Para algunos problemas fungosos, ¿no? Para cercóspora, gelmicrosporium o algún otro tipo de enfermedades, pues seguramente vamos a poder tener más plantas en esa área, ¿no? Maximizamos la captura de luz, maximizamos el área foliar, ¿sí? Ya estamos haciendo una inversión, digamos, en preparación del lote y hacer una aplicación temprana, pues no nos va a costar mucho y sí nos va a permitir, pues, tener más plantas, ¿no? Más unidades productivas. Esto es básicamente lo que ha pasado en Estados Unidos y es que ellos han tenido, pues, un incremento en el rendimiento muy, muy importante, ¿sí? Pasaron de tener rendimientos de 4 y 5 toneladas en 1970, como estamos nosotros en este momento, y ahorita tienen rendimientos por encima de las 10 toneladas. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues en buena parte ha sido a través de incremento en la densidad de siembra. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver que pasaron de 40.000 plantas a tener alrededor de 80.000 o incluso más. Entonces, es algo que se puede hacer y es cuestión de hacer un manejo apropiado de todo el sistema productivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se tiene pues una densidad mayor de plantas? Pues las plantas van a competir más por la interceptación de luz, entonces se reduce la fotosíntesis y pues por ende la capacidad de producir carbohidratos que van hacia órganos como la raíz, ¿no? Entonces la planta pierde la capacidad de extraer y explorar el suelo para tomar nutrientes. Pero la planta pues es inteligente, entonces como tiene menos capacidad, digamos, de producir carbohidratos para otros órganos, lo poco que logra, o lo poco o lo mucho que logra acumular, pues lo envía al grano. Y al final eso termina en que la planta, en conjunto, la población de plantas termina siendo más eficiente porque logra llevar más carbohidratos hacia los granos y al final terminamos incrementando el rendimiento. Entonces se pueden meter más plantas, pero en este caso, por ejemplo, con el tema raíces, son raíces menos desarrolladas y por ende, pues eso tiene que ir complementado con una buena nutrición, ¿no? Con una buena fertilización. El material de siembra mencionamos que es muy importante. No existe un material de siembra perfecto, pero sí lo podemos adaptar el material, podemos tomar el mejor material para los limitantes que tenemos en nuestro medio, ¿no? Entonces es muy importante conocer la procedencia del material que estamos trabajando, el vigor que trae ese material, cuáles son los requerimientos que va a tener ese material, cómo lo vamos a nutrir, qué tipo de tolerancia o susceptibilidad tiene en cuanto a plagas, enfermedades, para esa forma pues darle manejo, ¿no? El tipo de grano, si va a tener un mercado apropiado, eso también es importante, cuál es el potencial de producción, qué costos demanda, entonces es muy importante tenerlo presente y pues atreverse, ¿no? Atreverse a mejorar el material de siembra. En eso pues se pueden apoyar las empresas semilleras, en las empresas que hacen distribución de insumos, porque ellos pues también traen materiales que han sido probados o son recomendados, ¿no? Para esas condiciones. De acuerdo también a la experiencia que tengan sus vecinos, seguramente ellos también han ido probando y saben qué materiales funcionan, ¿no? Muy importante el manejo óptimo de la labranza y es que no conocemos el suelo, no sabemos cuál es el tipo de preparación que tenemos que hacer, ¿sí? A veces hay horizontes que o bien a veces hay que romper o a veces hay que mirar cómo se prepara sin que esos horizontes, digamos, salgan a la superficie porque pueden tener altas acumulaciones de hierro o aluminio, como vamos a ver, ¿no? La idea es siempre pues hacer una preparación, digamos, donde se mantenga la estructura del suelo para que la planta pues pueda crecer, ¿no? Para que digamos, el aire pueda también moverse dentro del suelo y pues por ende pues las raíces tengan un crecimiento adecuado. La incorporación de material de siembra es muy importante
y es que los materiales del cultivo anterior, los residuos, le aportan nutrientes, en este caso nitrógeno. ¿Sí? Si ustedes no queman, sino que en vez de eso lo incorporan, pues están colocando un buen porcentaje de nitrógeno, como se ve aquí. Por ejemplo, no sé, quien siembra, no sé, frijol, o quien siembra, por ejemplo, soya, no está aportando algo de nitrógeno. En el caso del maíz, cuando se incorpora al comienzo, por la relación carbono-nitrógeno, antes de hacer la descomposición, los organismos tienden a utilizar un poco más de nitrógeno que ya está presente en el suelo, pero al final hay un aporte positivo de nitrógeno, ¿no? Básicamente por eso que aquí aparece negativo, pero en general pues estamos haciendo un aporte de materia orgánica que mejora toda la estructura, mejora todo el componente microbiano y demás. Entonces eso es muy importante, ¿no? Hacer un uso adecuado de los residuos. También muy importante en cuanto a manejo de suelos, tener su análisis, saber qué tipo de suelo tienen en cuanto a acidez, en cuanto a concentración de aluminio, por ejemplo. ¿Sí? En general, pues tenemos suelos ácidos con altas concentraciones de aluminio, con problemas por fijación de fósforo, suelos desaturados en magnesio, en calcio, en zinc, por ejemplo, muy bajos en azufre también. Y pues en ese caso ya entramos a darle manejo con el tema de enmiendas, ¿no? Con una dolomita, un carbonato de calcio y magnesio, algo así. O de pronto, digamos, si la idea es hacer un manejo a largo plazo, quizás colocarle una mezcla con roca fosfórica, ¿no? ¿Cuál es el problema en condiciones de acidez y por lo cual pues hay que darle manejo? El tema es este aluminio que está acá y este hierro, cuando está libre, cuando está en su forma intercambiable, tiende a limitar muy fuertemente el fósforo. Entonces este elemento suele muy, muy limitante o muy importante en suelos ácidos como los que tenemos en la selva. Entonces hay que controlar este aluminio y este hierro y pues eso lo hacemos a través de las enmiendas, ¿no? A través de un carbonato doble de calcio y magnesio, una dolomita, una cal viva, un hidróxido de calcio, un hidróxido de magnesio. Todo eso nos ayuda a subir el pH y hacer que este aluminio y este hierro dejen de estar, digamos, libres y entren a ir bajando poco a poco en el perfil, así como se ve acá. Este aluminio libre, cuando subimos el pH, aquí de 5 hacia arriba, este baja, se precipita, reacciona con estos hidróxidos, deja de ser problema y ya nuestro cultivo no va a tener, digamos, la toxicidad del elemento y tampoco me va a limitar los nutrientes que estoy colocando, justamente como el fósforo. ¿Sí? Esto es lo que pasa. Pues la planta no crece bien, las raíces tienen que luchar por no tomar ese aluminio porque es un elemento que va a dañar las células de la raíz, es un elemento digamos que oxida todas las membranas, entonces la planta intenta mantenerlo afuera y por ende pues gasta buena parte de su energía en ese sentido. Ahora pues también se limita la toma de nutrientes porque está siendo fijado y la planta pues no se desarrolla bien. Entonces hay que diagnosticar ese aluminio presente en los suelos, también incluso por perfiles, hacer su calicata, si pueden enviar sus muestras, digamos, incluso por perfiles, ¿no? Sería lo ideal. Si después de los 30, 40 no tienen ningún problema, pues ya no hay que ir mucho más abajo, salvo, digamos, para el tema de infiltración. Pero pues es bueno saber, ¿no? Qué tipo de suelo tienen. También el tema del lavado de base es muy importante en los suelos donde hay alta precipitación, alta temperatura, entonces es muy importante la aplicación de magnesio y de potasio. ¿Sí? Estas son fotos justamente de allá, de la zona de, esto es Campo Verde, esto es cerca de Apucalpa también, hay otro que es, bueno, se me escapa, creo que es por ahí por Tingo María, tal vez en un cultivo de palma. Estos son los problemas ya en campo de acidez y si además del problema de acidez no se maneja bien y no se hace una correcta preparación, pues las plantas no van a crecer apropiadamente. Este pues es un lote justamente del análisis de suelo que les mostraba antes. Es un suelo ácido, un suelo con problemas de acumulación de aluminio, con bajos contenidos de magnesio, de fósforo, de zinc. ¿Y aquí qué se hizo? Pues se preparó el suelo, pero se preparó a una profundidad, digamos, mayor de la que se venía trabajando. Entonces, lo que se hizo fue invertir el perfil, pero se trabajó a más de 30 centímetros. Entonces, ahí se expuso buena parte del suelo que no había sido trabajado todavía con las enmiendas. ¿Y qué pasó? Pues se fertilizó, se colocó la fuente de magnesio, la fuente de fósforo, y sin embargo las plantas siguieron creciendo con la deficiencia. Aquí ustedes pueden ver
esta planta, por ejemplo, ¿no? Con las coloraciones o las tonalidades púrpuras, pues que son características de la deficiencia de fósforo, ¿sí? Planta raquítica, sin buen desarrollo. Aquí la planta con la clorosis entre las venas, que es característica de la deficiencia de magnesio. Aquí una planta, por ejemplo, con las hojas jóvenes también con la deficiencia, digamos, entre las venas, que es característica de magnesio y de zinc también. Entonces, esto pasa pues cuando no se hace un manejo adecuado del suelo, cuando no se hace una labranza adecuada. ¿Y en qué termina eso? Pues que que era un lote ya de 8 toneladas, pues terminó siendo nuevamente un lote de 6, de 6,5. ¿Y qué pasó? Pues no se hizo un manejo adecuado en cuanto a la labranza, no se hizo un manejo adecuado en cuanto a la aplicación de enmiendas, y pues nuevamente se expusieron buena parte de ese aluminio, ese hierro que estaba en las partes bajas del perfil, ¿no? Entonces, todo eso tiene mucho que ver para acortar las brechas, ¿no? Para mejorar los rendimientos. Otra parte importante es saber cuántos nutrientes tenemos que colocar de acuerdo a la cantidad de maíz que yo quiera producir, de acuerdo al potencial de rendimiento. Entonces, para eso hay algunas tablas que nos dicen cuánto requiere de cada nutriente por cada tonelada de arroz producido. Entonces, esta tabla, por ejemplo, se hizo en 36 localidades, lo cual quiere decir pues, que son datos muy, muy confiables. Y aquí lo que se hace es mirar cuánto de cada nutriente en el grano estoy sacando del lote por cada tonelada producida. Eso nos diría que si yo quiero producir tantas toneladas, pues al menos tengo que colocar esta cantidad que es lo que va a demandar mi cultivo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que requiere 12,7 kilogramos de nitrógeno por cada tonelada. Si mi idea es producir em, si mi idea es producir 10 toneladas, tendría que colocar 120 unidades de nitrógeno. Eso si tuviera 100% de eficiencia, pero ustedes saben que el nitrógeno o las fuentes de nitrógeno no son eficientes, parte de ese nitrógeno se pierde. Entonces, por eso terminamos colocando alrededor de 160, 170, 150 unidades de nitrógeno por cada hectárea, ¿sí? Buscando 10 toneladas. Este dato es importante y es el índice de cosecha de nutriente. Esto nos dice también cuánto de los nutrientes que estoy colocando están saliendo del lote con la cosecha, es decir, cuando yo saco el grano, partes de nutrientes se van ahí y algunos se van en una alta cantidad. Es el caso, por ejemplo, del fósforo. Por cada 100 unidades o por cada 100 unidades, podemos expresarlo de esa forma, por cada 100 unidades que la planta logra tomar, 78 terminan en el grano y por ende termina saliendo del lote, ¿no? Entonces es el nutriente que más se extrae, ¿sí? Después del fósforo está el nitrógeno, después del nitrógeno está el azufre, después está el zinc, después está por ahí abajo el molibdeno, está por ahí el cobre, el boro, está también por ahí el magnesio. Entonces son nutrientes que cuando yo saco mi cosecha, cuando yo saco el grano, los estoy digamos, disminuyendo en el lote, ¿no? Porque no quedan con los residuos. Entonces, esos son muy importantes y tenemos que considerarlos dentro del plan de fertilización. Estas son curvas de extracción de nutrientes. Es simplemente para mencionar que mientras algunos nutrientes la planta los demanda más en estados tempranos, otros los demanda, digamos, en estados de desarrollo más avanzados. El caso del fósforo, por ejemplo, buena parte del fósforo la planta lo termina de tomar ya hacia el final, es decir, es casi que una curva constante de toma. Y lo que pasa pues es que el elemento tiene poca movilidad, entonces tenemos que colocarlo desde el comienzo, pero la planta siempre lo va a estar tomando. En el caso del nitrógeno, hay una gran demanda al comienzo y al final disminuye un poco, ¿sí? Pero pues es una demanda muy importante, ¿no? Es una demanda, es el elemento que más demanda el cultivo. El azufre y el zinc, muy importante mencionar que cuando comienza los estados reproductivos, ahí ya debe haber tenido el 50% de ese azufre y más o menos lo mismo del zinc. Y después de eso viene el otro gran pico de demanda de zinc y de azufre, son muy parecidos, ¿no? Entonces es muy importante con la fuente que lo coloquemos, colocar una parte que esté disponible hasta este punto y después otra también que nos garantice que más adelante va a tener azufre y va a tener zinc. Esto es lo de movilidad, no lo vamos a detallar. Vamos a hablar un poco de la demanda de nutrientes y cómo eso afecta los componentes de rendimiento. En este caso vemos etapas muy importantes
para el desarrollo del maíz y donde deberíamos colocar pues un componente de nutrición. Básicamente después de crecimiento, ahí la planta ya deja de tener nutrientes a partir del grano, ahí ya comienza a demandar los nutrientes del medio, entonces aquí ya debe tener el suplemento a partir de la fertilización. En el estado de 5, que es cuando la planta tiene 5 hojas verdaderas ya desarrolladas, acá la lígula aparece y comienza su crecimiento rápido. Aquí la planta pues ya define su primordio y comienza pues su máxima elongación. Eso está muy importante. En B10, la planta define el número de granos por mazorca y el número de hileras. Aquí también ya estamos jugando otro componente de rendimiento y por ende la nutrición debe estar formulada pensando en estos 3 estados. Entonces aquí en el B1 estamos colocando la nutrición para que la planta tenga nutrientes después de que deja de tomarlos del grano y para garantizar que esas plantas pues, van a desarrollarse y vamos a tener una buena población. Aquí en B4 estamos buscando tener un buen número de hileras y un buen número de granos por hilera, ¿sí? Con esa fertilización, antes de que llegue a B5. Aquí en B10 lo que estamos buscando es tener el mayor número de granos llenos y el mayor número de pesos de grano, ¿no? Entonces aquí no estamos jugando buena parte del rendimiento justamente con la nutrición, ¿no? En cuanto a la dinámica de nutrientes, aquí colocamos el fósforo, los microelementos, que son los que tienen poca movilidad. Aquí colocamos los que no se colocaron acá, ¿no? Es decir, el fósforo, los microelementos, el magnesio. Si quedó algo por colocar, lo colocamos en la segunda, con algo de nitrógeno y potasio. Y aquí en B10 estamos colocando, pues, el nitrógeno y el potasio que hizo falta, ¿sí? Aquí esos elementos tienen una alta movilidad y tienen una alta demanda, entonces aquí tenemos que suplementarlos. Eso es básicamente el manejo que se debería hacer en cuanto a fraccionamientos y en cuanto a momentos de colocar nutrientes, ¿no? Si quedó haciendo falta, pues se puede hacer una cuarta abonada para colocar el nitrógeno o el potasio que hizo falta. Esto rápidamente, vamos a ver algunas deficiencias de nutrientes. El ingeniero Edgardo seguramente va a profundizar. El nitrógeno, sí que es una deficiencia generalizada. La planta lo mueve completamente, entonces si no lo tiene, pues se va a ver amarilla en su totalidad. El fósforo ya lo veíamos, que es un color púrpura marcado, específicamente solo es donde no hay fósforo, donde hay limitantes para el fósforo, donde hay aluminio, hierro. El potasio, que es una B paralela a las márgenes de la hoja, tallos delgados también. Magnesio, que es una coloración amarilla entre las venas, sobre todo en las hojas más viejas, por lo que tiene poca movilidad en la planta. La azufre es muy parecida a la de nitrógeno, que es un amarillamiento generalizado. La de zinc es parecida a la del magnesio, pero se manifiesta en las hojas jóvenes. Es decir, ese clorosis intervenal se da más hacia las hojas jóvenes. Y los entrenudos de la planta son cortos. Y pues en nutrición, todo lo que hemos hablado cuenta y también las fuentes cuentan, ¿no? Entonces, cuando se utiliza una tecnología convencional, la planta no se nutre bien, no crece bien. Algunas plantas les toca buena nutrición, algunas otras no. Y cuando se utilizan también buenas fuentes o una buena tecnología, pues las plantas se desarrollan mejor. Y en eso vamos a profundizar, en el tipo de fuentes. ¿Qué fuentes tenemos que sean mucho más eficientes, que nos apoyen en superar algunos de los limitantes del suelo y que nos aporten, digamos, nutrientes que la planta necesita? Vamos a hablar rápidamente de una de las fuentes, digamos, más importantes a nivel mundial en cuanto a aplicación de fósforo, que es Microessential. Microessential, que seguramente ustedes lo han escuchado. Es un producto que trae molinos al Perú. Perdón. Y es un producto que justamente a final del año pasado fue liberado del IGB. Entonces, si antes tenían algún reparo en cuanto al precio, pues ahorita quedó muchísimo más asequible porque ya no tienen que pagar el IGB cuando compran Microessential. Y están llevando un producto de última tecnología. Microessential es la evolución del monoamónico al diamónico. De hecho, nosotros como productores tenemos esos productos y los vendemos. Y seguramente los que consumen ustedes son productos que nosotros desarrollamos, es decir, son estos dos productos. Pero sabemos que estos productos tienen limitantes y por eso tenemos Microessential. Y por eso pues llega a través de molinos a ustedes. Es especial la Microessential. Microessential es una fuente alta en fósforo que mencionábamos, pero viene también
con nitrógeno, azufre y zinc. Estamos colocando dos nutrientes más que no se colocaban con un monoamónico, con un diamónico. Estamos colocando nitrógeno en forma amoniacal, que es un nitrógeno que no se pierde, no pasa como la urea que se volatiliza. Tenemos azufre en dos formas, como sulfato, que es como la planta toma el azufre, como azufre elemental, y la idea es tener el azufre que necesitamos al final del ciclo, que ustedes recuerdan, lo vimos en la gráfica anterior, o como, bueno, como un par de gráficas antes. Y es que el sulfato, la planta lo toma o bien se pierde, ¿sí? Se va con la lluvia. Y el azufre elemental entra a reemplazar este azufre. Entonces, es también un juego de fuentes, ¿no? Para garantizar la disponibilidad de azufre para el cultivo. Igual pasa con el zinc, es una concentración alta, es un 1% de zinc. Difícilmente van a encontrar otro producto que tenga esa cantidad de zinc. Y aquí lo estamos colocando buena parte en forma soluble, 50% soluble en agua, 50% es una forma que se va a oxidar, digamos, a las pocas semanas y va a ser también disponible para el cultivo. Entonces es todo un juego de fuentes, de química también del producto para que sea lo más eficiente posible. Este producto está hecho con una tecnología patentada, que es la tecnología fusión, una tecnología de Estados Unidos, y hace que el tipo de reacción del fertilizante forme iones que son mucho más asimilables por la planta. ¿Sí? No vamos a entrar en detalles, pero hace que ese fósforo sea muchísimo más eficiente que al trabajarlo con cualquier otra fuente del mercado. También, como está todo en un solo gránulo, la eficiencia de la distribución de nutrientes es mucho mayor. Entonces, donde caiga un gránulo, donde caiga una pepita del fertilizante, ahí van a tener los 4 nutrientes que mencionábamos. Por ser una reacción que es ligeramente ácida, que es únicamente mientras se disuelve el fertilizante, en ese momento ese tipo de fosfato es mucho más asimilable. Ahora, esa reacción no le va a modificar el pH del suelo, simplemente mientras se libera el ion y buscando que ese ion esté disponible para el cultivo, ¿sí? Tenemos azufre para toda la temporada y estamos colocando zinc, que es un elemento muy importante para el cultivo del maíz. Cuando no se coloca zinc, la planta no se desarrolla, no crece, no, no desarrolla todas sus hormonas, ¿no? Entonces, la planta se queda pequeña y la planta también pierde rendimiento porque es menos, menos fecunda, ¿no? Sí, el grano de polen es menos fecundo, ¿no? Entonces, en eso también es muy importante el zinc. Esto lo vamos a pasar. Algo importante es que cuando colocamos una cantidad alta de fósforo y no colocamos zinc, ninguno de los dos se aprovecha bien. Cuando colocamos una cantidad alta de fósforo, pero ahí pegadito le estamos colocando el zinc, como lo hacemos con MicroEssential, pues los dos elementos entran en sinergia y la planta los aprovecha mejor. Ese es uno de los secretos de MicroEssential. Ya para resumir, con MicroEssential tenemos una distribución uniforme de los nutrientes, mejor absorción de fósforo y de los demás nutrientes del gránulo justamente por la tecnología. Una excelente disolución, se disuelve muy bien en agua o en contacto con la humedad, sin ser un producto, digamos, para fertirriego, pero sí para aplicación, digamos, granulada. Tiene dos formas de azufre y también de zinc disponibles. Se puede mezclar sin problema, no va a reaccionar con otras fuentes y lo más importante es que le genera pues un mayor rendimiento. Esta es otra de nuestras fuentes premium, se llama K-Mac, que es el que ustedes conocen como Sulfomac en el mercado del Perú. Es una fuente, es un sulfato doble potasio magnesio. Entonces, como es un sulfato, es soluble en agua y es lo ideal para el cultivo de ciclo corto. Yo sé que hay otras fuentes de magnesio, tal vez más económicas, o de fósforo también más económicas, pero si no es una fuente soluble en agua, pues no le va a servir para el cultivo de ciclo corto. Entonces, en este caso no tienen problema porque los dos son solubles en agua, se disuelven a medida que se va rompiendo el gránulo con la humedad y la planta pues los va a poder aprovechar. En este caso, Queima es un producto natural, viene de un mineral que está acumulado en una mina que hay en Nuevo México, en Estados Unidos, y simplemente se saca esa sal, se granula y usted recibe el fertilizante terminado como lo encuentra en el estaco de molinos. ¿Cuál es el grado? El grado es 22, 18, 22. 22% de potasio, 18% de magnesio, 22% de azufre. Entonces aquí estamos teniendo 3 nutrientes en un solo gránulo, también para que la eficiencia de la distribución sea muy alta. Tiene bajo cloro, bajo índice de salinidad y pues es soluble en agua, lo cual nos conviene muchísimo. Aquí hay algunas plantas donde se ve como el magnesio es muy importante para todo el desarrollo de la planta y sobre todo para el desarrollo de órganos
digamos, como la raíz o los órganos de reserva, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del maíz, sería también no solo la raíz, sino también la mazorca. Entonces, en eso el magnesio también es importante y es en el desarrollo de otros órganos distintos a las hojas, ¿no? Este es un ensayo que vamos a ver rápidamente ya para terminar, donde se hizo un plan de manejo de suelos y también de fertilizantes. Esto es un trabajo que se hizo en una zona con con una alta pluviometría, muy parecido a lo que ustedes tienen en la zona selva, con suelos también ácidos, con suelos también con problemas de aluminio, hierro. ¿Qué se hizo? Eso es una finca donde hay un lote que está simplemente dividido por un paso, por un camino, y a un lado se colocó una fuente tradicional como es el monoamónico, el fosfato monoamónico. Por otro lado se colocó microesencial Mascaimac. El fosfato monoamónico ahí tenía también queserita, ¿sí? Y el otro pues era caima, ¿no? Al otro lado junto con microesencia. 80 centímetros entre turcos y 6.5 plantas por metro cuadrado. Al final se tuvieron 80.000 plantas por hectárea, ¿sí? Y pues, digamos, con algunas pérdidas se tuvieron 78.700 plantas efectivas. Este lote que les mencionaba son suelos ácidos de pH de 5,5, perdón, de 4,7, con, con acumulaciones de hierro también, de aluminio, 210 partes por millón de hierro, ¿sí? Una concentración muy alta. 0.22 miliequivalentes por 100 gramos de aluminio, que también es alto. Entonces, son condiciones muy parecidas también. Bueno, aquí mencionar también el histórico de rendimientos. Venían de rendimientos de promedio de 8.7 toneladas y vamos a ver al final cuánto se obtuvo mejorando la nutrición y haciendo también pues, el plan de manejo de suelos. ¿Qué se hizo? Por un lado se aplicó este producto que se llama Ferticifos. Ferticifos es una mezcla entre Microessential y K-Mac, ¿sí? Es son los mismos dos componentes que ustedes encuentran en el Perú, simplemente que estaban mezclados en un solo producto. Después se utilizó un 28016, 28 nitrógeno, zinc, fósforo y con 16 de potasio, más azufre, más magnesio. Eso se manejó igual para ambos lotes, simplemente cambió la primera abonada, ¿no? En este caso era una MAP más queserita, en este caso era Microessential más K-Mac. Las unidades de nutrientes fueron muy parecidas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos zinc, que no lo tienen otros productos, y también, pues, azufre, magnesio, ¿no? Y potasio. A los 16 días ya se mira la diferencia, tanto en el desarrollo de las plantas como en el desarrollo de raíces. Aquí lo pueden ver, ¿sí? La abundancia de raíces, la capacidad que van a tener estas plantas de tomar agua, de tomar nutrientes, ya se veía a los 16 días después de siembra. Era evidente. A los 16 días ya se miraban también estas raíces adventicias que se comenzaban a desarrollar en ese lote. La altura de las plantas, también una parte del lote era muy evidente a los 32 días. Ahí se sacaron algunas plantas, se miró y se encontró, pues, ¿no? La diferencia en la longitud de los entrenudos, probablemente por colocar zinc, sabemos que es muy importante en eso. También el desarrollo de las raíces, fruto pues de una mejor fuente de fósforo, de colocar magnesio que es mucho más soluble, ¿sí? Con respecto pues a colocar un monoamónico, ¿no? Con otra fuente de magnesio. Y estos ya son los datos de rendimiento a los 130 días cuando se cosechó. Se tenían más o menos el mismo número de hileras, pero se tenían más granos llenos por hilera. Ahí, y el peso de los mismos granos, ¿no? Entonces ahí se ha afectado ese componente de rendimiento, ¿no? El peso de granos y mayor número de granos llenos por hilera. Y ese ya es el rendimiento final, después de haber corregido la humedad y todo. Y estos son datos reales, fueron datos cosechados por separado. Se cosechó una parte del lote a un lado y otra parte al otro. Se llevó a la tolva y se miró cuánto se obtuvo. Por este lado se tuvieron 9.6 toneladas, el tratamiento tradicional con un monoamónico más queserita, y por este lado se tuvo 10.3 toneladas con Microessential y el K-Mac o Sulfomac. La diferencia fueron 726 kilogramos por hectárea, ¿sí? Únicamente pues con el manejo de la nutrición en la primera abonada. Entonces imagínense si mejoramos también, por ejemplo, colocando una urea con un inhibidor, como la urea azul que ustedes tienen ahí en el Perú, seguramente se podría mejorar, por ejemplo, esta diferencia. Al final, hubo una relación beneficio-costo perdón, dice
Ya, por cada una relación beneficio-costo de 36, ¿no? Por cada peso que se invirtió, por cada dólar que se invirtió, se tuvieron 36 adicionales, ¿no? Entonces es muy, muy, digamos, impactante cómo con una buena nutrición se puede mejorar el rendimiento y por ende la rentabilidad. En este caso se invirtieron $152 adicionales, pero estos 726 kilogramos adicionales pagan esa inversión y pues me generan la ganancia adicional, ¿no? Generando pues una utilidad neta de $36 por hectárea adicionales. Estos son microesencia y queima que ustedes los conocen ya. Microesencia, la recomendación es, si la idea es aplicar el requerimiento completo, aplicar unos 3 a 4 sacos por hectárea en la siembra o en B0. K-Mac, colocar 2 a 3 sacos también desde el inicio o fraccionado, primera, segunda abonada, ¿sí? O si quieren lo colocan también en las 3 abonadas para que siempre tenga magnesio y pues saben que son fuentes de excelente calidad, importadas directamente desde Estados Unidos y pues, con resultados comprobados no solo, digamos, en el Perú, sino también en los demás países donde se utiliza. Difícilmente van a encontrar otros productos que tengan como tal página en Internet. En este caso los tienen, tanto en inglés como en español. Y pues ahí está buena parte de lo que les he hablado en cuanto a las características de los productos, en cuanto a resultados en campo también comprobados. Eso es todo. Diego, muchas gracias por su tiempo, a los asistentes. Y bueno, al Muchas final gracias, esperamos ingeniero las José Miguel. preguntas de los asistentes. Sí, las preguntas van a ser resueltas al final de la presentación del ingeniero Edgardo. Le agradecemos por la excelente presentación. Ingeniero Edgardo, por favor, puede encender su cámara y su micro, por favor, para confirmar que se le escuche. Sí, hola Diego. Sí, ingeniero. Muy Si bien. se le pudiera, por favor, subir su presentación. Un segundo. Diego, ¿me confirma se ve Sí, mi presentación? sí, correcto, ingeniero, y se escucha también, fuerte y claro. Perfecto, perfecto, Diego. Entonces empezaremos con la presentación. Bien, buenas tardes con todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, retomando las actividades de los viernes. Hoy día vamos a hablar sobre el cultivo sobre la fertilización del cultivo de maíz en condiciones de la selva peruana. Bien, como ya mencionó el ingeniero Diego, y agradecer también la presentación del ingeniero José Miguel Mesa. Bien, para empezar, yo quería mencionar que aproximadamente el 90% del área del maíz amarillo duro está dedicada a la producción de grano, usado principalmente para la alimentación de pollos, cerdos, vacunos, y el 10% del área restante se destina a la producción de forraje, básicamente para la alimentación del ganado lechero. En los últimos años se viene utilizando la planta de maíz también para la alimentación de alimentos de animales menores como los cuyes, o sea, porque los cuyes la verdad que sí es un recurso que en estos últimos años se ha incrementado significativamente. ¿Y qué pasa con el maíz amarillo duro en la selva peruana? Entonces aquí lo que podemos mencionar que los departamentos más importantes en cuanto a la producción de maíz amarillo duro son el departamento de la región de San Martín, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco. Esta zona se caracteriza principalmente por el uso de la baja tecnología, semillas de baja calidad y muchas áreas dependen de las lluvias. Obviamente que aquí no hay, no hay riego, entonces eso es una limitación para la productividad del maíz, ¿no? Entonces el rendimiento promedio varía entre 2 a 3 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces esto justamente es por la baja tecnología que se tiene en las diferentes zonas maiceras del Perú.
Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cuánto es el rendimiento nacional. El rendimiento nacional promedio es más o menos 4,45, digamos, ¿no? Entonces, es la verdad que es muy bajo, pero veamos aquí la producción de la selva peruana. Vean ustedes, no pasa del 2,5. Entonces, está entre 2,049 a 2,43 toneladas por hectárea, ¿no? O sea, es muy bajo, justamente por lo que acabo de mencionar, por la baja tecnología, ¿no? Entonces, esto es un punto y esto es el reto que nosotros tenemos que asumir para mejorar la productividad. Entonces, ¿qué es lo que falta, no? Entonces, si bien es cierto, ya José Miguel ha dicho mucho de lo que yo quería decir, pero bueno, simplemente es comentar lo siguiente. O sea, antes, por ejemplo, si vemos esta gráfica, ¿no? El crecimiento de la población tiene, pues, que nutrirse sobre la base del manejo agronómico de los campos. Entonces, veamos aquí, ¿no? La productividad, por ejemplo, si en 1998 más o menos 0,28 hectáreas era por habitante, pero en el 2030 va a ser menos de 0,21. Entonces, esto es un tema que hay que mejorar, ¿no? Entonces, la única manera de mejorar es aumentando la productividad de los campos. Y para aumentar la productividad de los campos, nosotros tenemos que hacer el manejo adecuado de los suelos, ¿no? Entonces, esto es un punto importantísimo. O sea, hablar de la selva es hablar, pues, de dos condiciones básicas de suelos, ¿no? Uno que están en las restingas, que están en las orillas de los ríos, básicamente la zona de Ucayali pasa eso, y la otra que es básicamente la zona de los suelos ácidos, las partes altas. Entonces, hay dos tipos de suelos donde tenemos que manejar. Por eso la productividad de intensificación deben incrementarse, ¿no? La eficiencia de los insumos, por ejemplo, los nutrientes deben ser optimizadas y sobre aplicación de nutrientes afectan tanto la producción como el ambiente, ¿no? Entonces, por eso hay que basarnos en una información de suelos. Es importante tener al menos la caracterización de los suelos para saber cómo es que vamos a manejar los suelos para tener un manejo óptimo de este recurso importante. Entonces, factores que afectan el desarrollo del maíz, entonces ya esto también lo mencionó parte José Miguel, la época de siembra es clave, la presencia de insectos, el ciclo de desarrollo, más o menos el maíz requiere de 15 a 30 grados centígrados, la humedad ambiental, presencia de patógenos, entomopatógenos, manejo del riego, si lo hubiera, pero si no hay, simplemente estamos sujetos a la precipitación en las zonas y a veces eso es bastante irregular. Entonces, las lluvias, la cosecha, la pudrición de las mazorcas, los vientos, ¿no? La disminución de las plagas, el tumbado de las plantas. En cuanto a la planta, veamos aquí, ¿no? El cultivar, tipo de grano, la fenología. Entonces, cuando hablo de cultivar o híbrido que van a utilizar, entonces es clave porque no todos tienen el mismo comportamiento. Por eso es importante de repente realizar las pruebas in situ para ver cuál es el híbrido o cuál es el cultivar que mejor se adapta a la zona donde queremos sembrar maíz. Y a esto hay que sumar el tema del manejo agronómico, la preparación del suelo, la semilla mejorada, época de siembra, densidad, fertilización, riego si lo hubiera y la cosecha. Manejo fitosanitario, control cultural y físico, control biológico, etológico, químico y legal, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver mucho con el tema del manejo integrado del cultivo. O sea, no es solo la nutrición, no solo es el tema del manejo fitosanitario, sino esto es un manejo integrado, ¿no? Eso hay que tener mucho en consideración. Ojo, o sea, no es solo un factor, no solo con nutrir vamos a lograr todo, sino hay que hacer un manejo integrado, ¿no? Entonces también el tema de la humedad, como decía, el tema del riego para la zona, el tema de la fertilidad. Entonces esto se basa básicamente en las características propias del suelo, por eso es que yo necesito tener el reporte del análisis de suelos y en esto, vean ustedes el nivel de materia orgánica, ¿no? O sea, los suelos de la selva, ¿no? O sea, no acumulan materia orgánica, se desintegra muy rápido y básicamente esa materia orgánica solo está en la capa superficial. Entonces, eso es una limitante para alcanzar las altas productividades, ¿no? El tema de la textura, entonces normalmente donde sembramos maíz son suelos bastante pesados, hay problemas en algunos casos de drenaje, ¿no? Y hay un tema de retentividad en algunos casos, entonces esto va a limitar. Entonces, aquí básicamente yo
¿cómo puedo mejorar, por ejemplo, el drenaje, ¿no? Aquí es clave la inclusión de la materia orgánica. Entonces, para de ese modo mejorar la profundidad del suelo y mejorar también una mayor absorción de agua y nutrientes, ¿no? Por otra parte, la susceptibilidad y el periodo vegetativo del cultivo, el manejo fitosanitario, ya mencioné en parte, por eso es importante el tema del control de las plagas, insectos, biológicos, abióticos, las malezas, aves, roedores, enemigos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene que ver, como dije, con el tema del manejo integrado del cultivo. Luego, el manejo de los sistemas suelo, plantas, nutrientes. Esto me parece que ya lo explicó el ingeniero José Miguel Mesa. Entonces, simplemente no ver los factores. Aquí los factores son claves, él ya lo explicó correctamente. Entonces, el tema, por ejemplo, de la inclusión de la cal o de los mejoradores de suelos, aquí son claves, ¿no? Porque ¿en qué condición de suelo estoy? Si estoy en un suelo ácido, ¿qué necesito aplicar? De repente yeso, dolomita, cal, etcétera, ¿no? Entonces, otro punto importante es el tema de la labranza, la preparación del terreno. Eso también lo explicó perfectamente el ingeniero José Miguel Mesa. Ahora, aquí el tema del metabolismo de la planta, la composición, y al final tenemos el tema del rendimiento y calidad de cosecha. Entonces, producción de maíz depende de algunos de los factores como el clima, ¿no? La plantación, la época adecuada. Entonces, esto, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema del clima puede estar influenciando en un 56%, la genética, de utilizar híbridos consistentes y adecuados, y para cada zona eso puede influenciar hasta en un 86%. Vean ustedes, es bastante alto. Después, el tratamiento adecuado de las semillas, que es otro punto importante, ¿no? O sea, antes de sembrar siempre hay que tratar, porque hay plagas y hay enfermedades. Entonces, eso puede ser un 12% la reducción de la cosecha, sistemas de producción 11%, corrección del suelo y fertilización. Vean ustedes, fertilización adecuada. Esto, 13%, pero en algunos casos este valor puede ser mucho más alto. Por eso depende de las condiciones locales. Mejoramiento de la distribución espacial. Entonces, este es un poco el tema de la densidad de siembra, ¿no? Entonces, por eso la población de plantas, y la población de plantas mucho depende del híbrido o del cultivar que estemos utilizando en cada una de las zonas donde cultivamos maíz. El control de plagas y enfermedades, 12%, el manejo de las enfermedades, 25%, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo impacta cada uno de estos factores en la producción del cultivo. Ahora, por eso la producción del maíz es un desafío constante. Entonces, si yo no manejo adecuadamente, tengo esta cosecha, y esto pues no nos sirve a nadie, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué necesitamos hacer? Pasar a esto. Y para pasar a esto hay que hacer todo el manejo integrado, lo que acabo de mencionar. Y hay el tema del factor clima, que es fundamental. Entonces, ¿cuándo es mejor sembrar? Las épocas más adecuadas, por ejemplo, las siembras a partir de abril, mayo, son las épocas más óptimas porque tenemos mayor radiación. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros alcanzar una mayor productividad. Por eso, no, estas siembras de abril, mayo, ¿no? Nos permite tener los más altos rendimientos en las condiciones de la selva peruana. Ahora, los requisitos para nutrir adecuadamente el cultivo de maíz, ¿no? Entonces, nos basamos en las 4 R's, es decir, en la fuente, la dosis, en el lugar y en el tiempo. Entonces, hablar de la fuente, entonces, ¿qué material vamos a utilizar? ¿No? Es decir, ¿qué híbrido? La dosis, ¿cuánto debemos aplicar? Eso depende de la exigencia, depende de nuestra meta de rendimiento, cuánto queremos cosechar, el lugar donde debemos aplicar el material. Entonces, esto es otro punto que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, normalmente en la selva, ¿no? El manejo de la nutrición no es adecuada. ¿Por qué? Porque a veces pinchan el suelo con una punta, entonces y simplemente ni siquiera están cubriendo el fertilizante. Entonces ahí hay un tema de pérdida por volatilización, básicamente, si el fertilizante es urea, ¿no? Y el tiempo, o sea, cuánto debe ser disponible el nutriente. Entonces aquí tiene que ver mucho el tema del fraccionamiento del fertilizante, ¿no? Entonces, de esto igual correctamente lo explicó el ingeniero José Miguel Mesa. Entonces, aquí la fertilidad del suelo. ¿Qué pasa con la fertilidad del suelo? Entonces, ¿qué componentes tenemos? Para eso yo necesito saber un poco la referencia del suelo, los nutrientes, la materia orgánica, los elementos tóxicos, ¿no? De esto también lo explicó perfectamente, el tema del aluminio, cuánto aluminio hay. Entonces, el aluminio nos va a afectar el normal crecimiento de las plantas.
el tema de las propiedades físicas, ¿no? El tema del el agua, la compactación de los suelos y para ver el tema de los microorganismos, la parte biológica del suelo. Entonces también hay variabilidad de los suelos, ¿no? Hay variabilidades temporales, calor, agua, residuos y la variabilidad espacial de los suelos, ¿no? Entonces no todos los suelos son iguales, cambian de región a región, de cuenca a cuenca, de predio a predio y de lote a lote, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque no todo es igual, no todo es homogéneo, ¿no? Entonces, por eso a veces uno cuando da una recomendación, damos recomendaciones generales, pero si uno quiere tener mayor precisión, entonces hay que tener resultados del lote donde vamos a hacer el establecimiento del cultivo, ¿ok? Entonces la fuente, por eso hablar de para decidir la fuente, ¿qué necesito yo saber, no? Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Un análisis de suelos, de repente hasta el análisis del agua, si tuviéramos riego, y también análisis de las plantas, ¿no? Si de ser necesario. Entonces, los cálculos de la remoción de nutrientes, de acuerdo a las tablas, los síntomas de deficiencia, si se aprecian básicamente. A veces el productor está preocupado en aplicar nitrógeno, fósforo y potasio, pero se está olvidando de incluir magnesio, azufre, microelementos como zinc, como boro, que van a ser trascendentales en el rendimiento final, ¿no? Entonces, por eso es necesario de repente hacer ensayos, experimentos, para a partir de ahí ir corrigiendo campaña tras campaña, para poder alcanzar una alta productividad. Por eso conocemos nuestros suelos que tanto sabemos, ¿no? Entonces, yo necesito diagnosticar el suelo para ver cómo está mi suelo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? Entonces, a partir de aquí, yo puedo tener la información. Y es lo que justamente pasa, ¿no? Entonces, son los perfiles y eso también parte, José Miguel ya lo explicó. Mira, hay en algunos suelos, ¿no? De las partes altas, sobre todo, vean ustedes, tenemos este perfil. Casi no hay materia orgánica ya. Aquí abajo, vean ustedes, son suelos bastante degradados. Y aquí lo que estoy observando, hay algo de materia orgánica, pero aquí abajo vean ustedes, ¿no? Hay poca profundidad de suelo y son suelos ácidos, suelos muy degradados. Entonces, suelos limitantes. Si uno hace un subsolado aquí, pues lamentablemente ahí el tema de la materia orgánica va a disminuir significativamente, ¿no? Porque vamos a mezclar con las capas más profundas. Entonces, ahí viene un poco el tema del manejo. Por eso, ¿qué hacer ante esta situación, no? Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que ya dije, ¿no? ¿Qué falta aquí? Materia orgánica. Entonces, si hay materia orgánica, hay que tratar de incorporar, ¿no? Por eso es que aquí, por ejemplo, dice, vemos dos realidades, un campo como este y un campo como esto. Esto es algo mejor, porque hay un manejo, ¿no? Esto ya está siendo manejado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Mejorar todo el lote. Y para mejorar todo el lote hay que tratar de hacer un manejo adecuado, ¿no? Entonces, hay a veces, si no se tiene análisis de suelos, hay algunos indicadores, y esos indicadores lo vemos en las malezas en el mismo campo. Entonces, ¿qué tengo yo aquí, no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo unas malezas y que está mostrando es una deficiencia de potasio. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que incluir niveles más altos de potasio. Y esta imagen, ¿no? De esta maleza, esto me está indicando una deficiencia de fósforo y aquí me está indicando una deficiencia de un microelemento, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Si no tengo análisis de suelos, pero hay plantas indicadores en el lugar para a partir de ahí dar algunas sugerencias de fertilización o de nutrición en general. Por eso, este campo, por ejemplo, esto es en la zona de Campo Verde, este suelo ha sido mejorado. Tenía un perfil parecido al anterior, pero mira, esto ha sido mejorado porque el productor está muy preocupado en alcanzar pues una productividad de alrededor de 10 toneladas por hectárea en maíz. Entonces, él lo que ha hecho es incorporar más materia orgánica y eso es lo que tenemos que hacer, el tema del manejo, del mejoramiento del suelo, ¿no? Entonces, como dice aquí, tengo el perfil, pero a partir de aquí, ¿qué debo decir? La calidad del suelo es un factor básico para la productividad, para la producción agraria, ¿no? Entonces, vean ustedes, ese maíz está creciendo bajo esas condiciones. Entonces, esto es lo que nosotros queremos, el mejoramiento, y hay una homogeneidad, vean ustedes, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos, ¿no? Mejorar la producción. Pues si no hacemos ese manejo, seguiremos pues con producciones de 3, 2 toneladas, entonces nunca vamos a alcanzar una alta productividad.
Estos son los análisis de suelos. Como ya dijo José Miguel, vean, estamos en condiciones de suelos muy ácidos, ¿no? Y esto mucho más ácido todavía, 3.89. Entonces aquí sí necesitamos hacer un trabajo de encalamiento de suelos. Entonces un suelo normal es este aquí, donde tiene las bases en el coloide, es decir, absorbidos por la arcilla. Entonces aquí tengo potasio, tengo calcio, tengo sodio, tengo magnesio, tengo amonio, y también voy a tener un poquitito de aluminio y de repente hidrógeno. Pero en la medida que el suelo se va degradando, ojo, esas son las bases que necesita la planta para el normal crecimiento y desarrollo, pero en la medida que el suelo se va degradando, ojo, ¿qué va perdiendo? ¿No? Sodio, amonio, ¿no? Potasio, magnesio, calcio. ¿Y qué me queda? Aluminio e hidrógeno. Y tener altas concentraciones de aluminio e hidrógeno es fuerte acidez del suelo. Esto indica degradación de los suelos, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿qué hacemos con el encalamiento del suelo? Es justamente colocar más calcio, más magnesio, es decir, bases. Y de ese modo recuperamos la fertilidad del suelo, ¿no? Entonces, eso es una tarea que hay que hacer en las condiciones de suelos muy ácidos, ¿ok? Después aquí vean el ejemplo, ¿no? Entonces, una planta de maíz creciendo en suelo de pH 5 y aquí el pH, una planta de maíz creciendo en pH de 6.4. Vean la gran diferencia que hay, ¿no? Entonces, esto mismo veamos en otra, perdón, no lo coloqué. Pero aquí lo que puedo mencionar es que el aluminio limita el crecimiento de las raíces, ¿no? Entonces, hay toxicidad, por eso en la gráfica que mostraba José Miguel, decía que el aluminio tóxico es máximo hasta pH 6, pero más allá de pH 6, si ese aluminio se neutraliza, ya ahí ya no hay toxicidad, ¿no? Y eso, si ya no hay toxicidad, obviamente que aquí vamos a tener un mayor desarrollo de raíces, ¿ok? Por eso el encalamiento del suelo, ¿no? Eficiencia en el uso de los nutrientes de las plantas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos niveles bajos de pH, ¿no? Menos de 5.5, ¿no? O sea, que vamos a tener en altas concentraciones, vamos a tener aluminio, por ejemplo, hierro, manganeso, ¿no? Entonces, ¿qué pueden generar toxicidad? ¿Y qué va a haber de deficiente? Básicamente, las bases cambiables. Es decir, hay poco calcio, poco magnesio, vean ustedes, ¿no? No hay calcio, no hay magnesio, no hay potasio. Entonces, por eso es importante al menos tener el pH del suelo para tomar decisiones y hacer un manejo adecuado del suelo. Por eso, reducción de la acidez del suelo con el encalamiento. Entonces, favorece el crecimiento radicular, estimula la actividad microbiana del suelo, promueve la insolubilidad del aluminio y el manganeso, que son elementos tóxicos para el crecimiento de la planta, aumenta la disponibilidad del nitrógeno, el fósforo, el calcio, el magnesio, el azufre y el molibdeno. ¿Ve? Por eso, esto es parte del manejo que hay que hacer básicamente cuando tenemos suelos muy ácidos. Por eso el encalado es una práctica que aumenta el uso eficiente de los nutrientes en general, ¿no? Por eso aquí los métodos de aplicación de cal o de alguna enmienda encalante, vean ustedes, ¿no? Entonces hay que tratar de incorporar. Esto es lo que hay que hacer. O de repente en algunos casos hacer la mezcla aquí, bueno, estamos aplicando cal o dolomita que no tienen mayor movilidad en el suelo. Entonces podríamos hacer mezcla con yeso. De ese modo el yeso tiene mayor movilidad en el perfil del suelo, entonces el yeso nos puede servir como una fuente de calcio. ¿Ok? Aquí otro ensayo, este es un trabajo de una tesis de un estudiante de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Rengifo, vean ustedes, aquí él hizo un trabajo de encalamiento de suelo. Mira la diferencia en cuanto al desarrollo de raíces, ¿no? Sin encalamiento y aquí con encalamiento, vean, ¿no? Hay una gran diferencia. Igual, esto es ya la otra condición de suelos. Este es un suelo de restinga, ya no es un suelo ácido. Este ya tiene un pH neutro prácticamente, entonces tiene mejores condiciones. Pero aquí la limitación puede ser de repente el nivel elevado de arcilla. Entonces igual, o sea, esto hace que el suelo sea muy pesado, porque estamos hablando de una textura arcilla prácticamente con 55% de arcilla. Es un suelo muy pesado, ojo, pero es bastante bueno, pero hay que tratar de
mejorar esa condición. ¿Y qué hacemos con un suelo muy arcilloso, no? Aquí, por ejemplo, la otra práctica que habría que hacer es tratar de incorporar las enmiendas orgánicas. De ese modo, ¿no? Mejoramos la condición física del suelo. ¿Okay? Después aquí hay más análisis de suelos de restinga y aquí lo que estaba observando, vean ustedes, los niveles de fósforo está alrededor de 11 a 14 ppm, ¿no? Y el nivel de calcio, vean ustedes, está bastante bueno también, pero si aquí vemos el nivel de magnesio está muy bajo, ¿ve? Muy bajo. Entonces aquí sí necesitamos incluir magnesio y necesitamos incluir potasio, porque este valor de potasio, mira, es 0.2, 0.5, 0.3, o sea, son niveles bajos. Ese nivel de potasio debe estar por encima de 0.6. Entonces, a pesar de que el suelo es aparentemente bueno, ¿no? Pero hay necesidad de incluir algunos elementos esenciales. Otro factor importante es la calidad de la semilla, como ya mencioné. Entonces hay que ver el tema de la sanidad, el tratamiento, ¿no? Entonces la uniformidad genética, ¿no? Que sea todos de la misma variedad para poder lograr pues buenos rendimientos, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? La misma procedencia, el mismo lote, etcétera, ¿no? O sea, el tema de la preparación del terreno, o sea, ¿cuál es el mejor tipo de labranza, ¿no? Para el cultivo. Eso depende de cada una de las zonas. El uso de maquinarias en el campo, por ejemplo, ahí están haciendo una buena preparación, ¿no? Entonces, esto ya depende de las condiciones, ¿no? O en algunos casos se hace la labranza cero, entonces eso también va a depender de que cómo queremos manejar nuestros campos, ¿no? Entonces, esta preparación, por ejemplo, hasta 30 centímetros, es lo tradicional que se hace en muchas zonas. Ahora, otro punto importante aquí en cuanto a la preparación del terreno, ¿no? Entonces, si hay problemas de precipitación, entonces, porque a partir de mayo, ojo, o sea, las precipitaciones ya no son tan regulares. Entonces, si yo no hago una buena preparación, mira lo que pasa con el campo, ¿no? Cultivo de maíz con manejo tradicional. Pero aquí yo tengo otro campo con manejo adecuado, es decir, con una buena preparación de terreno. Entonces, aquí, si bien es cierto, las condiciones son las mismas, lo único que está cambiando aquí es la buena preparación del terreno. Entonces aquí, por ejemplo, las raíces profundizan mucho más, entonces hay una mayor absorción de agua y nutrientes, ¿no? Entonces, este es otro punto importante para lograr una buena productividad, ¿no? Con una buena preparación de suelos, ojo, conseguimos mejores cabelleras radiculares, ¿no? Y esto es lo que garantiza, pues, la mayor productividad del cultivo de maíz. Ahora, la siembra de calidad. O sea, es decir, el tema de la semilla, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué queremos hacer, no? ¿Qué queremos? Manejar un poquito el tema de la densidad y los híbridos, ¿no? A veces hay gente que se emociona, que hay plantas que me dan 2 mazorcas, pero esas 2 mazorcas, ¿cómo son, no? Prefiero una mazorca, pero una buena mazorca, ¿no? Entonces, este es un punto que sí hay que tratar de ver de acuerdo a los híbridos o a las variedades locales en cada una de las zonas donde se cultiva maíz. Ahora, otro punto importante es, y hay algunos productores que no necesariamente, ¿no? O sea, usan híbridos. Entonces, si no usan híbridos, entonces lo que pueden hacer es siempre hacer la prueba de germinación para a partir de ahí decidir cuántas plantas van a colocar en cada punto, ¿no? Entonces, por eso las densidades de siembra, por ejemplo, si trabajamos 80 centímetros y 40, 80 entre surcos y 40 entre plantas, más o menos vamos a tener 60, y colocando 2 semillas por golpe, vamos a tener aproximadamente 62.500 plantas por hectárea. Entonces, a esto, repito, ¿no? Hay que fijar la fecha de siembra, el nivel de fertilidad del suelo, la calidad de tallos de la variedad o el híbrido y la tolerancia al estrés por la alta población, distribución de plantas, la separación entre plantas y surcos. Entonces, esto es importante. A raíz de esto, nosotros justamente hicimos algunas pruebas, ¿no? Para evaluar, ¿no? El comportamiento de algunos híbridos, ¿no? Este es un poquito teórico, ya no lo vamos a tratar. Entonces, aquí está justamente el ensayo que hicimos en la zona de Callería, en Pucallpa, vean ustedes, ¿no? Ahí estamos fertilizando, perdón, sembrando y fertilizando a la vez. Entonces, aquí
manejamos 3 densidades de siembra, ¿no? Entonces, esto es un punto importante, porque a veces el productor, ¿qué hace? Siembra y de repente recién a la semana o a los 10 días o a las 2 semanas recién está haciendo la fertilización. Pero nuestro concepto es sembrar y fertilizar a la vez. Eso es un punto importante. Eso es lo que hicimos aquí, ¿no? Entonces veamos, y la otra práctica que hace el agricultor es esto, ¿no? Eche el abono ahí, pero o sea, no lo está incorporando, no le está tapando. Entonces ahí hay una pérdida, ¿no? Si la fuente nitrogenada es urea, esa urea se va a volatilizar. Entonces al final lo que está perdiendo es eficiencia de aplicación. Entonces por esa razón es que yo sugiero, ¿no? Que se incorpore el fertilizante, pero que a la vez, ¿no? Tenga o sea, un cubrimiento, ¿no? Habría que tapar, en otras palabras, ¿no? Y aquí, vean ustedes, ¿no? Eso es otro síntoma típico, lo que mostraba José Miguel, ¿no? Aparentemente es una deficiencia de zinc. Perdón. Es por las condiciones de la zona. Entonces aquí yo ya no estoy hablando de suelos ácidos, estoy hablando de un suelo neutro a, en algunos casos, ligeramente alcalino. Entonces, hay limitación de algunos elementos. Entonces, aquí la nutrición normalmente es NPK, pero la planta, ojo, está pidiendo de que también necesita de algunos microelementos esenciales. ¿Ve? Por eso es importante, ¿no? Observar, mirar qué es lo que pasa en el campo. Entonces, las densidades de siembra, por ejemplo, en Callería, Coronel Portillo, Ucayali, entonces manejamos densidades de 30 centímetros, 35 centímetros y 40 centímetros, con 2 variedades de maíz, vean ustedes aquí, ¿no? Entonces, era 85 entre surcos y, bueno, pues entre plantas 30, 35 y 40 centímetros. Vean ustedes aquí con la variedad Atlas, ¿no? Entonces, logramos obtener un rendimiento de 9.620 kilogramos por hectárea, ¿no? A 30 centímetros, ¿no? Y a 40 centímetros, vean ustedes, ¿no? Era a 9.300, prácticamente hay una diferencia de casi 300 kilogramos simplemente por un manejo de densidad. Sin embargo, con esta otra variedad impacto, ¿no? Es todo lo contrario, o sea, hay un cambio en cuanto a la respuesta a la densidad de la plantación. Esto está a 35 centímetros y esta me resultó mucho mejor que a 20, ¿ve? A 30, perdón, ¿ve? Y a 40, o sea, que lo típico, lo que hace el productor es a 40. Pero nosotros lo trabajamos a estas 3 densidades con 2 variedades diferentes y esta variedad tuvo un mejor comportamiento a 35 centímetros. Entonces, estos son los puntos que hay que ir mejorando, ¿no? Entonces, no se puede generalizar. Cada variedad, ¿no? O cada híbrido tiene un comportamiento diferente en el suelo, ¿ok? Entonces, después aquí, efecto de las variedades de maíz es la producción de granos. Entonces, aquí igual, mira, en el promedio general, la variedad Atlas me permitió obtener un rendimiento de 9.346 kilogramos por hectárea, impacto 9.000, ¿no? 9.100 casi. Entonces, prácticamente hay una diferencia de casi 250 kilogramos, ¿no? Y el productor, mira, a pesar de que hizo un buen manejo, con la variedad Atlas 8.551 y con la variedad Impacto tuvo mejor respuesta 8.779 kilogramos por hectárea. ¿Ven? Es bastante interesante. Por eso, interacción de los factores de la producción de maíz para alta productividad. Entonces, siempre interaccionar esto, ¿no? La nutrición balanceada, el manejo fitosanitario, la genética del cultivo y el tema del medio ambiente, ¿no? Entonces, esto es crucial para alcanzar altas productividades. Entonces, la etapa es de maíz amarillo duro, esto creo que ya lo mencionó José Miguel, pero es esto clave. Riego, ¿cuándo? Aquí, en la primera etapa, después de la siembra, ¿no? Si no hay lluvia, si no hay humedad, ojo, ahí estamos perdiendo. Y aquí, a partir de que cuando ya la planta se independiza de la nutrición de la semilla, aquí es clave el tema de la nutrición. O sea, por esa razón es que yo sugiero que se siembre y se abone a la vez. Para mí eso es fundamental. Por eso la etapa crítica de la vida de la planta expuesta a muchos riesgos que pueden afectar o causar la muerte. Eso es en la primera etapa, ¿no? El éxito o el fracaso del cultivo depende de la primera etapa, es decir, de acá.
Esto es clave para eso. Los nutrientes esenciales, entonces hay 16 elementos. Entonces hay 3 no minerales, 13 minerales, los macros, nitrógeno, fósforo, potasio, los secundarios, calcio, magnesio, azufre, y los microelementos, en este grupo tenemos al hierro, al manganeso, boro, zinc, cobre, molibdeno, ¿no? Entonces, para el caso del nitrógeno, es un elemento que tiene un gran impacto en el desarrollo del cultivo, pues si nosotros no nutrimos adecuadamente con nitrógeno, entonces podemos estar perdiendo productividad y calidad de cosecha. ¿Ok? Entonces, igual las fuentes de nitrógeno, tenemos la urea, tenemos el nitrato de amonio, el sulfato de amonio y la mezcla Molimax Nitros, ¿no? Que lo tiene Molinos, y la urea tratada con inhibidor de ureasa, que es la urea sur. Entonces, veamos aquí, tenemos una gran gama de nutrientes para el cultivo de maíz. Y aquí hay una gran diferenciación. Vean ustedes, si vemos esto, es una planta solo tratada con urea y aquí una planta tratada con Molimax Nitros. ¿Cuál es la diferencia? Que el Molimax Nitros trae 11% de azufre. Entonces, ese plus, ojo, le cambia la condición del cultivo. Entonces, ¿qué estoy mejorando aquí? La mayor concentración de clorofila y con eso la mejor fotosíntesis de la planta, ¿no? Entonces, esto es otro punto importante que tenemos que considerar. Ahora, el uso de la urea es muy conocido. Mira, este suelo inicialmente tenía un pH de 5.5. ¿Y qué pasa cuando aplicamos la urea aquí? ¿No? Y no lo incorporamos. Esa urea lo que va a hacer es reaccionar en el suelo y vean ustedes lo que pasa con el pH. Aquí hay liberación de amoníaco, gas amoníaco, y ese pH se está subiendo hasta pH 8. Entonces, ¿cuál es el pH adecuado para la absorción de los elementos? Entre 6 a 7, digamos, ¿no? Que es lo óptimo, pero con esto, ojo, hay menos eficiencia en cuanto al uso de la urea, ¿ve? O sea, por eso también es importante ver las condiciones como estamos trabajando. El papel del fósforo en la planta tiene que ver con la respiración, la fotosíntesis, el alargamiento, el crecimiento de la planta en general. Entonces, esto, un punto importante, la forma de colocar el fertilizante, ¿no? Yo lo puedo bolear, cuando boleo, ojo, puedo estar aplicando la misma dosis, pero la planta no responde adecuadamente. Por eso hay que tratar de localizar el fertilizante para tener un mejor aprovechamiento del fósforo, porque el fósforo en el suelo se mueve por difusión. En consecuencia, pues necesita tener buena ubicación. ¿Ok? Y las fuentes de fósforo tenemos el fosfato diamónico, el superfosfato triple, el fosfato monoamónico y el macroessential SZ, ¿no? Entonces, ya de los beneficios del macroessential ya lo habló José Miguel. Y aquí algunos ensayos con MAP y con macroessential igual, vean ustedes, esto ya es hecho en Perú, hay diferencias, ¿no? Y eso mismo al final igual lo vamos a ver en los ensayos que hicimos también en Pucallpa. Vean ustedes, aquí esto está con el macroessential, ¿ve? Esto está con macroessential y esto está con DAC, ¿no? Vean la diferencia, ¿no? Entonces, esto nos refleja, pues, una mejor respuesta del cultivo al nutriente que estamos, o a la fuente que estamos utilizando. Potasio, importante para varias funciones, ¿no? Control del agua, síntesis de proteínas, elongación de las células, transporte de los productos, los fotosimilados, es decir, el tema del llenado, activación de enzimas, la fotosíntesis y finalmente el control sobre los factores de estrés. O sea, por eso este es otro elemento importantísimo para contrarrestar el estrés hídrico, ¿no? Con niveles adecuados de potasio difícilmente vamos a tener estrés hídrico. También el potasio es sinónimo de calidad de cosecha. Entonces aquí yo tengo un tratamiento de 250 de nitrógeno, 115 de fósforo y 0 potasio. Y vean usted la calidad de las mazorcas, ¿ve? ¿No? Y aquí tengo yo y aparte de eso, la deficiencia de magnesio, de potasio, perdón, genera CAME, es decir, el tumbado de las plantas, ¿no? Entonces, por esa razón también es que hay que nutrir adecuadamente con potasio. Y vean ustedes aquí una planta bien nutrida con potasio, ¿no? Esa es la diferencia.
Las fuentes de potasio puede ser cloruro de potasio o sulfato de potasio, dependiendo de las condiciones, ¿no? El magnesio, otro elemento importantísimo. Entonces, el magnesio activa las bombas que permiten la absorción de nutrientes de las células, en las células desde las raíces, es decir, el transporte por xilema, es decir, de abajo hacia arriba. Y también el tema de la translocación, específicamente para el llenado, ¿no? Por eso es esencial para activar los canales de transporte de sacarosa, de azúcares, desde las hojas a los granos, ¿no? Que es fundamental en el caso del maíz. Por esas razones, ¿no? Las condiciones de selva, ojo, hay deficiencias severas de magnesio. Entonces, si hay deficiencias de magnesio, todos estos procesos se limitan. Por eso es fundamental que ustedes traten de colocar el queima con el sulpomac, ¿no? Como fuente de magnesio. Aquí otro ensayo, vean, sin magnesio y aquí con adecuado magnesio. Vean la coloración de las hojas, la misma plantación, vean ustedes, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre no usar magnesio y usar magnesio. Entonces, la fuente de magnesio, la mencionó José Miguel también, el Keimac o el Sulpomac, ¿no? Que era conocido, y también tenemos una fuente como la quieserita, pero a diferencia de la quieserita, que es solamente un sulfato de magnesio, el Keimac tiene la ventaja de que trae potasio. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, aquí tengo un mayor porcentaje de nutrientes, ¿no? Aquí tengo 22, 22, 42 más 18, 62 unidades de nutrientes. Sin embargo, aquí tengo mucho menos. Los elementos menores, como el boro, que son fundamentales para la fecundación, al igual que el zinc. Vean ustedes una deficiencia de boro. Entonces, cuando falta boro, igual no va a haber una buena fecundación, a diferencia de que tuviéramos boro, ¿eh? Este es fundamental. Igual para las fuentes de boro tenemos el Fertivagra 15G para incluir en las mezclas de los fertilizantes, o el ácido bórico ya para cosas muy puntuales, ¿no? El zinc, de eso también ya habló José Miguel. Vean ustedes, ¿no? El tema de que no hay un buen desarrollo de la planta con la deficiencia de zinc. Y esto es común, básicamente en los suelos, ¿no? Y ahí la deficiencia de zinc, ¿no? Entonces, esto, ojo, estas fotos son de la zona. Por eso hay que tratar también de incluir el zinc. Y el zinc, ¿no? Felizmente que ya está en el macroesencial SZ. Eso es una gran ventaja. Por eso, síntesis del triptofano, precursor del ácido indolacético, que es la hormona del crecimiento, ¿no? Mantenimiento de la integridad de las membranas biológicas, controla la generación de los radicales libres, etcétera, ¿no? Y aquí igual la deficiencia de zinc. El zinc, recuerden que activa el grano de polen para la fecundación. Cuando hay deficiencia de zinc, tampoco logramos un buen llenado de mazorcas. Por eso es fundamental el zinc en los programas de nutrición de cultivos en general, ¿no? Con adecuado zinc y con deficiencia zinc. Las fuentes de zinc, ya dije, macroessential, el F727, que es una mezcla de microelementos, o también puede ser el sulfato de zinc hidratado. ¿Okay? La nutrición balanceada, por eso consiste en suministrar todos los nutrientes que la planta requiere para un rendimiento esperado o potencial, en la cantidad requerida, en la forma requerida y rápidamente utilizable, en el momento óptimo, justo a tiempo, significa manejar los nutrientes en base a la etapa fenológica para nutrir la planta, ¿no? Por eso apoyan los incrementos de la eficiencia de uso por el cultivo de nutrientes aplicados con fertilizantes minerales u orgánicos, ¿no? Por eso la nutrición balanceada va a ser fundamental no solo para el maíz, sino para todos los cultivos. Aquí, por ejemplo, esta referencia, ¿no? De qué pasa, esto es una parcela de omisión, qué pasa cuando falta nitrógeno, qué pasa cuando falta fósforo, potasio, magnesio, azufre, ¿ve? Entonces, hay limitaciones en el desarrollo del cultivo. Por eso es que nosotros tenemos que preocuparnos en realizar una nutrición balanceada y adecuada, ¿no? Basados en este principio que las cosechas necesitan todos los nutrientes, ¿no? Por eso la ley del mínimo del Liebig explica que el crecimiento de una planta es proporcional a la cantidad de nutrientes que son limitantes
en su normal crecimiento y desarrollo. ¿Ok? Para esto, no necesita, bueno, yo incluí estas fotos bastante resumidas, deficiencias de nitrógeno, vean ustedes aquí, ¿no? Esta es la deficiencia de nitrógeno. Son tratamientos completos con nitrógeno. Deficiencia de fósforo, vean ustedes, no hay crecimiento de raíces. Deficiencia de potasio, eso ya lo mostró José Miguel, deficiencia de boro y la deficiencia de zinc. Y aquí otro principio, ¿no? Entonces, en esas mazorcas que observamos, ¿no? Definitivamente que la mazorca de la izquierda es una mazorca así, que no obtenida a partir de un manejo tradicional. Y la mazorca de la derecha está basada en una información con análisis de suelos, donde ya hay un mejor manejo de nutrientes y con eso estamos mejorando la calidad de las cosechas. ¿Ok? Por eso, este principio, nuevamente, esto igual José Miguel ya lo demostró. Entonces, esto es otra tabla, ¿no? Esto es, no, la fuente es el IBNI. Entonces, esto es para producir 12 toneladas, ¿no? Entonces, para producir 12 toneladas, ¿cuánto demanda? Entonces, aquí tengo el requerimiento de extracción de nutrientes. Entonces, igual estas tablas hay que adecuarlas a cada una de nuestras zonas. Podemos usar muchas tablas, en la literatura hay muchas, pero hay que tener la referencia con cuál trabajamos y en base a eso vamos mejorando la productividad, ¿no? Entonces, ¿cuánto fertilizar? Esto de cuánto fertilizar, la dosis depende de qué meta de rendimiento queremos. En la selva, ¿cuál sería el óptimo? 11 toneladas, 10 toneladas, 12 toneladas. Eso hay que ver de acuerdo a las condiciones de la zona. Y aquí, ¿no? El tema del aporte del suelo. ¿Cómo está mi suelo? ¿Qué le falta, no? ¿Cómo hay que mejorar ese suelo? Si hay que encalar, si hay que incorporar materia orgánica, si tiene riego, no tiene riego, etcétera. Y eso se basa también en una eficiencia. Entonces, ¿con qué eficiencia se usará? Porque cada uno de los nutrientes igual manejamos diferentes eficiencias, ¿no? Para el fósforo, para el nitrógeno, para el potasio, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, siempre la dosis de recomendación se basa en este principio. La meta de rendimiento, el aporte de nutrientes por parte del suelo, el agua, etcétera, y sobre una eficiencia de cada uno de los elementos. Entonces, por eso, ¿cuánto fertilizar? ¿No? A lo largo del ciclo del cultivo, requerimiento de nutrientes en el cultivo. Por eso algunos dicen, no, yo fertilizo una vez, pero fertilizar una vez no es eficiente. Entonces, en la mayoría de los casos se hacen 2 fertilizaciones y en otros 3. Pero ahora, bueno, José Miguel dice 4. Es mucho mejor, pero si yo manejo fertilización, ojo, yo fertilizo todos los días. Es lo más adecuado porque la planta requiere nutrirse todos los días igual que nosotros. No es que la planta va a comer una vez en el ciclo o 2 veces en el ciclo, ¿no? La planta necesita nutrirse todos los días. Por eso hay momentos críticos y eso es pues un reto que hay que igual ver cuánto hay que colocar. Para eso necesitamos hacer ensayos en la zona para ir mejorando la eficiencia de la aplicación de nutrientes. Por eso aquí es importante otro factor, ¿no? Los nutrientes y su solubilidad, ¿no? No es lo mismo aplicar diamónico que macroessential. No es lo mismo aplicar urea que Molimax nitros. No es lo mismo aplicar queima que cloruro de potasio, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tratar de ver de acuerdo a las condiciones de la zona donde estamos trabajando. Dónde localizar el fertilizante, eso es otro punto importante. Esto va a depender de las condiciones del suelo donde estamos trabajando, ¿no? Y si trabajamos en suelos ácidos, ojo, inclusive yo me atrevería a fraccionar el fósforo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el tema de la eficiencia de los diferentes elementos, ¿no? Entonces eso hay que ver de acuerdo a las condiciones locales de la zona. Aquí los rangos de nutrientes, entonces aquí la siembra contemporánea, que son los propios de la selva peruana. Entonces aquí hay sugerencias para obtener rendimientos de 3 a 5, en NPK de 80 a 120, para fósforo de 20 a 40 y potasio de 10 a 30, ¿no? Pero si la producción es mucho más alta, ¿qué es lo que estamos aspirando por el momento? En este rango de 6 a 9 toneladas, entonces de 120 a 180 en nitrógeno, en fósforo de 40 a 60 y de potasio de 30 a 50. Entonces aquí ya empezamos a mejorar, pero si
la productividad o el reto es mayor de 9 a 12, entonces obviamente también hay que mejorar la dosis de fertilización basados en las condiciones locales donde estamos trabajando. Y aparte de eso, ojo, hay que sumar cómo es el manejo del agua, ¿no? Si es netamente temporal, si es con riego o es ya tecnificado. Igual aquí, ¿no? Los mecanismos, las formas como es que vamos a incluir en los programas de fertilización. Por ejemplo, nosotros en los ensayos que hemos realizado en la zona hemos empezado trabajando con la mezcla Molimax maíz, ¿no? El 25-18-12 con magnesio y azufre, complementados con el Molimax nitros más el K-Max, ¿no? Dos fertilizaciones, pero nos hemos dado cuenta de que eso queda corto. Entonces yo necesito hacer un programa para 3 fertilizaciones mínimas. Entonces, esta es la mezcla, Molimax maíz, esto está no está con la urea normal, esto está con una urea con inhibidor de ureasa. Entonces, ¿qué es mucho más adecuado para las condiciones de la selva peruana? ¿No? Porque si yo no incorporo, no tapo, entonces esta urea no se va a volatilizar porque ya tiene el inhibidor de ureasa. ¿Ok? Entonces, eso también es fundamental. Ahora, la otra sugerencia es que hagamos esta mezcla, ¿no? De 3 a 4 bolsas de Molimax nitros, 4 o 5 bolsas del macrocentral SZ, más 2 a 3 bolsas del cloruro de potasio. Esto en la primera fertilización, y para lo que es la segunda fertilización, de 4 a 6 bolsas del Molimax nitros, más 2 bolsas de K-Max, ¿no? Entonces, esto es más o menos en promedio lo que hemos trabajado en las condiciones de la selva peruana. Entonces, aquí igual comparamos dos fuentes de fertilizantes, el Molimax nitros, perdón, el Molimax maíz, ¿no? En condiciones de 180 de nitrógeno, 70 de fósforo, 120 de potasio, 9 de magnesio y 50 de azufre, ¿no? Entonces, trabajando dos tipos de programas de fertilización, una mezcla que hicimos 18, 14, 12, más 1.4 de magnesio y 9.8 de azufre más zinc. Y en la otra condición, aquí usamos el macrocentral SZ, Molimax nitros, cloruro de potasio y el K-Max, ¿no? Y el segundo tratamiento fue con la mezcla 2, NPK, esto es la mezcla Molimax maíz. En la mezcla Molimax maíz lleva fosfato diamónico, urea, Molimax nitros en la segunda fertilización con K-Max, ¿ve? Entonces, estos son los resultados, ¿no? De cada una de las mezclas. Obviamente, al incluir esta mezcla con el macrocentral SZ, obtuvimos mejores resultados que con el Molimax maíz, ¿no? Entonces, esto también se debe un poco a los componentes de cada una de las mezclas, ¿no? Entonces, esto es nuestra sugerencia, ¿no? Entonces, podemos recomendar en base a esto, ¿no? Por eso, la tabla anterior que yo di está basada en esta información, ¿no? Ahora, los resultados de los ensayos en los programas de fertilización por variedad. Igual aquí, en Atlas, ¿no? Vean ustedes con Microcentral y aquí con el Molimax maíz y la del productor. En impacto igual. En ambos casos, la mezcla con el Macrocentral fue mucho mejor. Ojo, ahí está, ¿no? Entonces, simplemente ya para ir culminando, ¿no? Estos son los ensayos, ¿no? En la zona de Ucayali. Y bien, ¿no? Esta es una alternativa igual para manejar nitrógeno con 3 fertilizaciones. Yo creo que esto es otro ensayo que hay que hacerlo en campo y comparar, digamos, en una próxima campaña. Ya para terminar, simplemente hay que tratar de conocer la fertilidad de los suelos, hay que tener el análisis, establecer las correcciones de fertilidad basados en el análisis del suelo, determinar la materia orgánica a aportar, establecer las necesidades del cultivo en macro y microelementos en función a la fertilidad del suelo y componer la fórmula de abonamiento según el tipo de suelo, riego y fertilizantes a utilizar. Incorporar los fertilizantes de la forma más equilibrada posible, es decir, en un buen balance nutricional y controlar el resto de los factores que intervienen en el desarrollo del cultivo. Bien, Molinos Icía es una empresa dedicada a la comercialización de fertilizantes. Tenemos fertilizantes genéricos, ¿no? Como la urea, el fosfato diamónico, cloruro, K-Max, etcétera. Las mezclas Molimax, incluyendo la mezcla maíz, mezclas frutales, mezclas 2020, etcétera. La línea de foliares Polifib,
¿no? Para los diferentes estados fenológicos del cultivo, y también contamos con una línea de fertilizantes para fertirrigación, que son la línea de solubles. Bien, eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, estamos atentos a las preguntas. Gracias. Gracias, ingeniero, por la excelente presentación. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas, queremos invitarlos al siguiente seminario del día viernes 16 de abril, el cual será disertado por el ingeniero Edgardo La Luna con el tema Manejo eficiente de fertilizantes en la agricultura. Próximo viernes a la misma hora, 5 p.m. Bien, vamos con la ronda de preguntas, sino antes mencionar los saludos que tenemos desde el interior del país, desde Yauyos, Chulucanas, Carhuaz, Contamana, Ica, Ayacucho y Huaura, y también desde Bolivia. Por otra parte, disculpar al ingeniero José Miguel Mesa, que ha tenido unos inconvenientes, pero el ingeniero Edgardo La Luna estará para absolver las preguntas. La primera consulta es, en un suelo alcalino, ¿qué fuentes utilizar para que exista una mejor absorción de nutrientes y un mejor intercambio catiónico? Bien, eso es una pregunta interesante, ¿no? Ahora, ¿cuán alcalino, no? Entonces es bueno hablar de los números, porque lo que yo puedo comentar es que la mayoría, es decir, el pH adecuado para la absorción de todos los elementos está en un rango de 5.5 a 7, ¿no? El óptimo es de 5.8 a 6.3. Eso es el óptimo. Entonces, si yo tengo suelos alcalinos, es decir, de pHs altos o de repente con presencia de carbonatos, lo que tengo que hacer es incorporar enmiendas orgánicas y fertilizantes de reacción ácida, como es el caso del macroessential, como es el caso del sulfato de amonio, que son fuentes que me van a permitir de alguna manera mejorar la condición para favorecer la mayor absorción de los nutrientes por parte del cultivo, ¿no? Eso es lo que podría comentar. Muy bien. Gracias, ingeniero, por la respuesta. La segunda pregunta es, en un suelo con pH ácido, ¿qué nutrientes utilizar ya que existen elementos tóxicos como el aluminio y el hierro? Bien, en este caso es todo lo contrario, ¿no? Tratar de usar fuentes que tengan reacción alcalina. Entonces, aquí, bueno, si no hay chance de hacer el encalamiento de suelos, igual la sugerencia es, puede ser, por ejemplo, igual, para mejorar la eficiencia de la aplicación, tratar de incorporar enmiendas orgánicas, eso es un punto importante. Y el otro punto importante es que tratar de evitar el uso de fertilizantes de reacción muy ácida, porque eso al final nos va a inducir a acidificar más, en consecuencia vamos a tener menos absorción de los nutrientes. En consecuencia, yo sugeriría que se trabaje más con nitratos, ¿no? En esas condiciones es mucho mejor. Si no vamos a hacer un mejoramiento del suelo, los nitratos son una buena alternativa para el manejo de nutrientes en esta condición de suelos. Gracias, ingeniero Edgardo. La siguiente consulta es, ¿cómo lograr una mejor absorción con los elementos pocos móviles, o qué bioestimulantes aplicar a la planta? Bien, los elementos poco móviles, bueno, no sé si en la planta o en el suelo, o sea, ahí hay una gran diferenciación, ¿no? Una cosa es que sean poco móviles, como el caso del fósforo, por ejemplo, en el suelo. Entonces, para favorecer la mayor absorción, entonces hay que tratar de colocar justo en la línea del cultivo. Entonces, que haya un contacto de alguna manera con las raíces para tenerlos exudados. Entonces, en este grupo están básicamente el tema del fósforo, el potasio, y los microelementos como el zinc. Entonces, ahí hay una especie de un antagonismo teórico, esa es por la forma de absorción del elemento. En ese sentido, yo prefiero localizar el nutriente para que la planta lo pueda absorber con mayor facilidad, ¿no? Entonces, por eso yo mostré ahí una imagen donde si yo, ¿qué pasa cuando yo hago una distribución, ¿no? Digamos, al voleo? Entonces, no le cae justamente donde están las raíces. Entonces, la planta difícilmente va a poder absorber ese elemento.
Pero si yo localizo el nutriente, entonces la planta tiene mayor chance de tomar el elemento. Entonces, yo pienso que hay que basarse en ese principio y, como digo, ¿no? Hay que ver el tema de la forma de absorción de los elementos. Entonces, la planta toma el elemento por flujo de masas, que es básicamente para el elemento calcio, nitrógeno, boro o magnesio, y eso es agua más nutrientes. Y la otra forma como que toma la planta el elemento es difusión, es decir, eso es gracias al exudado de las raíces. Entonces, en este grupo está básicamente el fósforo, el potasio, el zinc, el hierro. Entonces, ahí hay que tratar de localizar el nutriente para que la planta lo pueda tomar mucho mejor. Y por intercepción radicular, básicamente ahí está el calcio, ¿no? Entonces, en cultivos ¿no? de la selva, donde hay condiciones de suelos ácidos, va a ser fundamental también incluir alguna fuente de calcio para favorecer un mejor balance nutricional, ¿no? Eso es lo que podría comentar. Muy bien, Jero. ¿Molimax Maíz es exclusivo para la selva? No necesariamente, ¿no? Entonces el Molimax maíz lo usamos en la costa también. Entonces mucho depende de las condiciones como estemos manejando, pero Molimax maíz es una mezcla que se ha creado justamente para el maíz amarillo duro. Entonces, manejando adecuadamente, sí tenemos buenos resultados, ¿no? Como que se ha mostrado aquí, ¿no? Si yo comparo con lo que hace el productor, definitivamente yo estoy teniendo mejores resultados que el mismo productor trabajando con Molimax maíz. Ahora, el tema de la selva es que sí, yo sugiero usar el Molimax maíz, pero que sea con la urea con inhibición de ureasa, ¿no? Porque si es el Molimax normal, es que el Molimax normal sí, con la urea sin el inhibidor, entonces la volatilización es mayor. Entonces, en ese caso sí sugerimos hacer mínimo tres aplicaciones, ¿no? Dos de Molimax maíz y uno de nitros más K-Mac, no más o menos en la B8, B10. Muy bien, Jero. Gracias por la respuesta. La siguiente consulta. ¿En cuántas veces se puede fraccionar un abonamiento para maíz amarillo duro en la selva central? Mira, yo pienso que lo ideal es que mínimo debe ser tres. Mínimo es tres, porque ya con dos vemos que la planta no alcanza bien. Eso es lo que pude notar en este ensayo que hicimos en Pucallpa, ¿no? Entonces, el tema es que la planta como que no llega bien hasta el final. Entonces, como que los nutrientes de alguna manera, básicamente el nitrógeno se está volatilizando. Entonces, necesitamos poner un plus, ¿no? Yo colocaría al momento de la siembra entre B4 una segunda fertilización y B8 a 10, B10 la tercera fertilización. Eso para mí creo que es lo más adecuado y eso, bueno, lo estamos pensando sí o sí. Lamentablemente por este tema de la pandemia nos hemos limitado a hacer los ensayos, ¿no? Pero eso de todos modos lo vamos a hacer más adelante, pero yo creo que lo más correcto es eso, hacer tres fertilizaciones. Correcto, ingeniero. Eh, Sobre el trabajo realizado en Pucallpa y el rendimiento obtenido, ¿cuánto sería el distanciamiento mínimo para obtener mayor producción en la selva? Ya vimos, ¿no? Depende de los híbridos. No todos los híbridos tienen igual comportamiento. Con Atlas, por ejemplo, tuvimos muy buen comportamiento a 30 centímetros entre plantas. Y con la variedad Impacto tuvimos a 35 centímetros, ¿no? Entonces, eso es igual un temita de diagnóstico, pero yo creo que entre 30 a 35 centímetros es lo más adecuado. No 40, la mayoría de los productores lo trabaja a 40 y dos plantas por golpe. Eso de alguna manera puede estar limitando la alta productividad. Lo que necesitamos es alcanzar producciones que estén alrededor de las 10 toneladas, ¿no? Es lo que estamos consiguiendo ahora, pero si yo de repente hago un próximo ensayo y hago tres fraccionamientos de fertilización, posiblemente estemos llegando a las 10 toneladas, ¿no? Entonces es un factor que este primer trabajo nos está indicando, ¿no? Que hay que hacer algunos ajustes, hay que hacer algunos balances y aquí inclusive yo me atrevería a que es necesario la inclusión del boro, ¿no? Porque el boro en las condiciones de la selva es una limitación. En consecuencia, también sería bueno evaluar el efecto de la inclusión del boro en los programas de fertilización. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Esa ha sido la última consulta.
Recordarle a todos los asistentes que este seminario lo podrá volver a ver en Facebook y YouTube. Y también los invitamos a unirse a nuestras redes sociales, buscándonos como Molinos y Cia Fertilizantes, donde podrán encontrar información sobre próximos seminarios, información sobre fertilizantes, entre otros. Bien, ingeniero, agradecerle la presentación al ingeniero José Miguel, que, bueno, estuvo ausente en esta última parte, y a todos y cada uno de los asistentes. Que todos tengan buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Diego, y gracias a todos. Cuídense mucho, de verdad que este tema de la pandemia nos tiene aún un poquito preocupados, pero no nos queda más que cumplir los protocolos. Muchas gracias a todos y nuevamente a cuidarse. Gracias. Hasta la próxima semana.